que fue donde fue internado primero en terapia intensiva y luego fue pasado a una sala común. Dicen que llegó con un cuadro de excitación muy fuerte, profunda tristeza, profundo shock, también estado de shock, y habría sido ya trasladado a la clínica Abril. No sería la primera vez que él está allí para ser tratado específicamente por la abstinencia y por el cuadro que él presenta. Totalmente. Otra vez volvemos a hablar de salud mental. Hace muy poquito lo estuvimos haciendo a través del tremendo caso que protagoniza Felipe Pettinato y hoy nuevamente tenemos que hablar de esta cuestión con la salud de Chano. Le damos la bienvenida a Diego Quindimil. Él es psicólogo clínico, especialista en salud mental y seguramente el doctor Quindimil nos puede ayudar a entender un poco más esta situación. Y también le doy la bienvenida a Paula Galoni, periodista de América. Justamente ella fue la encargada de dar la noticia, porque esto acaba de suceder. Así que bienvenidos los dos. Gracias. Paula, contanos. Bueno, les cuento, yo ayer recibí un llamado de alguien que le interesa mucho la salud de Chano, que lo quiere muchísimo y que estaba muy preocupada esta persona porque, bueno, el lunes se interna, pero en realidad él ya venía de días muy malos. El domingo él estuvo comiendo en la casa de su mamá y estuvo comiendo con una chica, que son estas chicas que él conoce en las redes, que son las novias del momento por ahí. Pero bueno, esta chica la verdad que a diferencia de otras, estuvo muy lúcida porque cuando volvieron a la casa de Chano, lo encontró muy triste, lo encontró como hasta incluso débil y automáticamente la llamó a la mamá de Chano y le dijo, bueno, lo que estaba pasando. Y bueno, esta vez Marina logró hablar con él y que él accediera a que al otro día, digamos, fuese a internarse. O sea que fue todo un tema que bastante trágico porque él va a internarse y el lunes él va con gusto a hacerlo, digamos, para poder desintoxicarse. Y bueno, el martes tiene un brote, se enoja con todo el mundo en el sanatorio y es ahí cuando llama a la policía y ahí se desata el gran drama. Recordemos un episodio bastante similar al que vivieron en julio del año pasado, donde también tuvo que intervenir la policía, que estaba también su mamá Marina, que terminó, como decía Lucas, con ese balazo en el estómago y consecuencias para Chano porque recibió daño en sus riñones, páncreas y también en el vaso. A ver, él no está pasando un buen momento. Hemos visto el último recital que ha dado hace ya unas largas semanas y tampoco se lo veía bien en ese recital. Lo veíamos como perdido, no sabiendo la letra. De hecho, el mismo público hasta reaccionaba cuando lo veía así arriba del escenario. Y Marina, que es la madre, la persona que lo suele acompañar habitualmente a Chano todo el tiempo, también lucha por la famosa ley de salud mental. Convengamos una cosa, que hace algunas semanas cuando se casara la doctora Elba Marcovecchio con Jorge Lanata, la hija de Lanata, Bárbara, lo fue a buscar a Entre Ríos, lo sacó, lo externó de lo que era un centro de rehabilitación y llamativamente estuvo ocupando la mesa de Mauricio Macri, la de los novios, y en determinado momento, cuando terminó lo que era la celebración, fue regresado a Entre Ríos. Así que eso marcaba de alguna manera el condicionamiento y los límites que tenía ¿Sabes a Chano. qué se suma a eso, Luis? Cada vez que Chano tuvo algún episodio que de conocimiento público, inclusive los accidentes, que serían incidentes, no accidentes, o este tipo de situaciones violentas, enseguida, inmediatamente te lo quieren disfrazar, por decirlo de alguna manera. Cuadro febril, dijeron. O se está yendo a preparar para los shows. Digo, se ha tomado... Yo entiendo que esa madre ha hecho lo que puede y hablamos siempre del tema de la salud mental y para eso está el especialista que creo que es la persona ideal. Pero tiene que ser abordado con más seriedad porque no puede ser que él esté una semana y de inmediatamente haga 5 Luna Park o vaya a un show y es como que todo sigue hasta que vuelve a caer o en una tragedia con muchos choques o en un episodio en el que él se bajonea o en un episodio que lo lastima o no se lastima. No, Débora, pero perdón, pero para él... Vos pensalo de esta manera, es como que a vos te saquen tu oficio, lo más preciado que tenés. Si a él lo dejan sin trabajo, si él no trabaja más... No estoy diciendo que lo dejen sin trabajo, estoy diciendo que lo para él va a ser internan. un fracaso. Paula, yo no estoy diciendo que lo dejen sin trabajo, yo estoy diciendo que se cubre y se protege
pensando en el show cuando es más importante primero su salud para que pueda hacer bien un show. No, Bueno, pero igual entiendo que semana. Paula, Igual entiendo que Paula está diciendo como que su trabajo es parte de su salud. Y también es como, Está. me parece que la salud física va de la mano de la salud mental. Entonces, bueno, seguramente acá el profesional nos va a decir, pero si él no está, digamos, arriba de un escenario, trabajando, componiendo, seguramente Lo es mismo- mucho peor horas. su situación. Lo mismo que ama lo daña, Cari. Es Lo verdad. mismo que ama lo daña. Enseguida le vamos a estar preguntando al psicólogo, a Diego Quindimil, que nos amplíe, que nos explique un poco esto. Pero antes, Lucas, Sí. ¿hablaste con gente del Otamendi? Sí, ¿Qué debo averiguaste? decirte, Cari, que para los periodistas, para todos, es muy complicado en este caso tener información sobre Chano. Siempre, las veces anteriores, todos tenemos nuestras fuentes, ¿no? Podemos chequearlas y todo, pero esta vez la madre está pidiendo con especial reparo que tratemos de medir lo que decimos los periodistas. Hay mucho hermetismo, muchos medios esperando tener la palabra de ella también. Lo cierto es que costó mucho estabilizarlo. Lo que me dicen es que costó mucho estabilizarlo del cuadro del brote que acaba de relatar recién Paula. Y lo que me dicen a mí es que llegó en un estado desorbitado, es la palabra que usa. Sí, Desorbitado, bueno, más allá de que también con una angustia muy grande y que se está tratando de cuidar mucho la información que se da esta vez. Bueno, está bien, ese hermetismo claramente tiene que ver con parte del cuidado que se le está brindando hacia él y por suerte, es horrible decirlo así en este contexto en que todo es horrible, pero por suerte le sucede esto en un contexto que mal lo podían contener mucho más que en aquel entonces cuando todos sabemos que estaba en su casa y que fue terrible. Ahora, fueron dos situaciones en donde él manifiesta su voluntad de querer estar mejor, ¿sí? Una de ellas fue cuando se interna allí en Entre Ríos y eso fue por voluntad propia. Y otra es lo que recién contaba Pauli, que decía que en esta instancia la mamá logró convencerlo para que finalmente pueda internarse. A ver, lo que habría que analizar realmente es cuál es la gravedad real de Chano para dejar que todo suceda en relación a su voluntad y no hacia una medida drástica con respecto a lo que le pasa. Se habla de un inminente traslado. ¿Qué sabes de eso, Paula? Bueno, en realidad yo tenía entendido que era a la 1. A la 1 lo trasladaban de Otamendi a Abril. ¿Por qué? Porque la situación tremenda que pasó ayer fue, digamos, la originó el mismo Chano cuando tenía acceso a su teléfono, porque cuando estás internado en un sanatorio podés tener acceso a tu teléfono, un sanatorio privado. Ya espero que me profundices en el tema. Pero digo, él llamó al 911 y a la policía le dijo que él estaba internado contra su voluntad. Entonces, ahí, bueno, apareció la policía, tuvieron que declarar los médicos y pasó lo que terminó pasando, que lo sedan y lo terminan dejando en terapia intensiva. Enseguida vamos a Otamendi, porque allí tenemos nuestro móvil. Fíjense que ahí tenemos la imagen, está a la tarde frente a Otamendi. Enseguida vamos ahí, pero vamos con el psicólogo clínico, especialista en salud mental, Diego Quindimil. ¿Qué sabés? ¿Qué nos podés aportar? ¿Qué es lo que está pasando con Chano? A ver, la verdad que no puedo hablar específicamente del caso de Chano porque yo no lo trato a él, ¿sí? A mí me parece que cuando hay una situación de consumo problemático, un caso no es igual al otro y los tratamientos son de largo aliento. En general suele haber muchas recaídas. En el caso de Chano estamos hablando de un rockstar. Sí. Hay mucha gente, digamos, que depende de él en todo sentido, afectivamente. Nosotros vemos las redes sociales, hay mucha gente preocupada por su salud. Y, digamos, también cuando alguien interna a otro, lo interna en la medida de que sea inminente el peligro para él o para terceros. Claro, ¿cuál es el poder que tiene la familia? Porque, digo, hay paralelismos, como decíamos, con el caso de Felipe Pettinato, donde la propia Tamara, su hermana, dice si la ley de salud mental fuera otra, esto no era hubiera evitable. pasado, ¿no? Pareciera que las familias tienen limitaciones a la hora de internar a sus parientes, ¿no? Sí, a ver, el espíritu de la ley tiene que ver con no quitarle la posibilidad de la potestad a la persona a la hora de decidir su internación. Pero llegado el caso que tenga que ser por una medida involuntaria del paciente, se lo puede internar. Esto lo decide el psicólogo o lo decide el psiquiatra. Y antes de las 48 horas, un juez tiene que determinar si tiene que seguir internado o no. Es decir, se puede internar a alguien. Sí. Es complejo, lleva tiempo. El problema que tenemos no es tanto el espíritu de la ley, sino que el problema que tenemos es que faltan inversiones en lo que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Y entonces ahí me parece
dónde aparece el problema. Recién Ventura mencionaba la amistad que tiene Chano con Lanata, con Jorge Lanata, justamente. Hablaba de que estuvo presente en el casamiento. Bien, tenemos un corte en donde Chano habla con Lanata y habla acerca de sus adicciones. Lo escuchamos. Yo me interné muchas veces, o sea, la verdad que para mí el consumo era muy triste, ¿viste? No es que era un consumo social, era una manera de consumir divirtiéndome en fiestas ni nada. Yo ya consumía y ya empezaba a consumir y yo necesitaba estar solo, estaba paranoico absolutamente, pensando que había gente en mi casa, que me iban a venir a buscar, que todo mal. Y nada, era muy triste, o sea, la verdad que iba a consumir llorando, llamaba al dealer, diciendo no quiero esto más para mí. Y bueno, y cuando estás en el consumo activo es muy difícil parar solo y decir, bueno, voy a parar. Generalmente parás con una tocada de fondo. Yo tuve un montón en mi vida. Porque ahora casi te morís. Ahora casi me muero. La verdad que yo no lo podía creer porque yo no me acuerdo de nada. Tremendo lo que dice Chano. Sí. Iba a consumir llorando, llamaba llorando al dealer. Terrible. Sabiendo y sintiendo, esto no es lo que quiero para mí, para mi vida. Es tremendo, porque lo que le pasa a Chano le pasa seguramente a un montón de gente que consume y que no puede sacarse este karma de encima. Sí. Decías, Cari, Lucas. quería hacer referencia a esta nota que acabamos de ver, este corte. Es muy valioso porque sucede automáticamente después del episodio, ¿no?, que contamos a fin del año pasado con el balazo. Él, la primera vez que habla, va al vivo, al piso de la Casa de Lanata, donde está haciendo su programa de radio, y posterior a eso, a los pocos días, hace su primer show, que también se puso en discusión el tema de ¿está para estar en la noche, en el show, en un camarín, ahora, enfrentar un público, la adrenalina? Hay un grotesco en esta declaración de Chano, donde vos fijate, si él tiene que tener como confidente al dealer, llamó al dealer que está haciendo un negocio sobre el infierno que él vive, para decirle, yo no quiero más esto, justo al dealer que está haciendo un negocio sobre eso, le vas a decir, yo no quiero más esto. Pero bueno, la dureza del evidentemente testimonio. La dualidad. Yo le quería preguntar al doctor, porque recién hablaba con lo que contaba Paula, para entender. Yo recuerdo que en varias oportunidades se lo internó como para ponerlo a punto para poder salir. Yo por supuesto que nunca diría que una persona que vive de su trabajo y ama de su trabajo no lo tenga. Lo que digo es, en el último show, que lo pusieron a punto. Lo digo así y entre comillas porque no estaba en condiciones. Dicho y hecho, cuando hizo el show se tambaleaba, balbuceaba, no coordinaba y los propios fanáticos estaban realmente sorprendidos. ¿Cuál es el camino para que no pierda eso que lo lleva a sobrevivir y a vivir bien cuando no está en condiciones? Porque evidentemente él no está en condiciones para enfrentar semejante presión. Sí, a ver, los consumos problemáticos tienen altibajos, tienen mejores momentos y peores momentos, ¿no? Entonces, digo, las personas que lo acompañan, digamos, me parece que Chano es una persona que tiene la suerte de estar contenido por su familia. Las personas que lo acompañan seguramente a veces pueden manejar más estas situaciones y otras veces... Pero no es como una especie de magia que se le propone, sino te pones bien, vas unos días, te internás unos días chiquitos y volvés, y es como que nunca termina. Digamos, en el caso de que él sea peligroso para sí o para los demás, debiera estar internado. Por ahí a la hora de dar un recital, no es esta una causa para impedirle dar un recital. Yo coincido con esto con Paula, que me parece que la música es justamente aquello que lo puede mejorar, no aquello que lo puede empeorar. Obviamente que para el público, digamos, si él no está bien, el show no es lo mismo, ¿no? Y como sabemos, el show muchas veces debe seguir más allá de las necesidades sin duda, del artista. obvio. Entonces ahí me parece que hay esta contradicción entre el show, el artista y la salud mental. Nos vamos al móvil, allí está Marcelo Padovani desde el Sanatorio Otamendi. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Hola Karina, equipo, buenas tardes. Estamos aquí en el Sanatorio Otamendi, como bien decís. Bueno, esperando novedades acerca de la salud de Chano. Lo que nos aclara la gente del sanatorio, Karina, te cuento, es que no va a haber ningún parte médico. Lo que pudimos saber es que Chano estuvo en las últimas horas aquí en terapia intensiva, luego de una recaída. Allí decían ustedes que bueno, no estaba en condiciones de dar su show. Yo recuerdo que la última vez que se lo vio públicamente a Chano fue en el casamiento de Lanata hace aproximadamente un mes. Allí estuvimos, entró Chano, no ingresó Chano por donde ingresaban todos los famosos. Yo recuerdo porque ingresaron todos, pero por esa puerta que estábamos nosotros no ingresó Chano. Estuvo internado en las últimas semanas también en una clínica de Entre Ríos después del casamiento de Lanata.
Y ahora esta recaída que ha tenido lamentablemente y otra vez producto del consumo problemático que su mamá decía el año pasado, Karina, recordá, cuando decía que Chano hablaba o pedía ayuda a través de las canciones. Bueno, lamentablemente y evidentemente todavía está luchando contra esa situación. Chano, tenemos entendido, Karina, les cuento, chicos en el piso, que ya ha sido trasladado a una clínica de desintoxicación aquí en la ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Estuvo, sí, aquí en las últimas 72 horas, pero la información que tenemos, la última, es que ya fue trasladado a una clínica para seguir con su desintoxicación. Excelente, Marcelo. Cualquier cosa volvemos con vos. Dale, te agradecemos muchísimo. Ahora, completo el informe. Sí, dale. Cari, Corita. fíjate, recién veíamos la entrevista que le hacía la Nata a Chano cuando él había sufrido el episodio terrible allá en julio del año pasado. Y fíjate lo que dice Chano y cómo se relaciona directamente con Felipe Pettinato, cuando en un momento dice, por ese consumo, imaginaba que había gente en mi casa, Paranoia. imaginaba tal cosa, hablaba de una paranoia y es todo lo que lamentablemente producen ciertas drogas. O sea, y después dice, y no me acuerdo de nada, no me acuerdo de nada de lo que sucedió ese día puntual. O sea, fíjate a qué modo o a qué lugar lo lleva, lamentablemente, y hablando y relacionando un poco con Felipe Pettinato. Lo que puede suceder dentro de cuatro paredes, con cosas que te imaginás, puede ser realmente una tragedia, como lamentablemente lo que sucedió con Producto de una Felipe. paranoia. Se intentaron varias cosas, ¿no? Después del episodio de julio del 2021, donde recibo un balazo de parte de policía, y quiero decir que acabo de hablar con Fernando Soto, es una causa que sigue abierta, un policía acusado por lesiones gravísimas, porque, bueno, como decía Cora, le tuvieron que extirpar el riñón izquierdo, el vaso y parte del páncreas, una causa, insisto, que sigue abierta, y se da otro episodio de brote psicótico en Chano, pero después de ese episodio fue internado en una clínica, en una vulgarmente llamada granja, ¿no? Sí, en Boulogne, donde fue dado de alta a fines del año pasado y así todo no pudo superar. Bueno, yendo permanentemente, casi emparchándose en la clínica Puigari, ¿no? Donde decía Luis, en Entre Ríos, que tampoco es una clínica especializada en adicciones, simplemente es para controlar su salud y una suerte. Ahora, bueno, hay gente que puede lograr y supera adicciones, en la clínica Puigari. Hay mucha gente que ha dejado el alcohol, que ha dejado el tabaco, que ha dejado... Pasa que con lo de Chano es una vez delicado. y otra más. Gastón Paul se ha convertido en un referente con su programa. Totalmente. Que todos van a contarle y él está abierto siempre a ayudar a todos. Bueno, incluso Marina fue a la mamá de Chano, fue una de las entrevistadas de Gastón Pauls. Pero, ¿saben que antes de entrar me escribió... Chano. Bueno, me escribió una persona de Exaltación de la Cruz. Sí. Que él vive ahí, Chano, vive en el barrio La Verdad. Creo que también vive la mamá en el mismo barrio. Y lo que me contó es que semanas antes de este incidente, de esto que pasó ayer en la clínica, él tuvo un accidente en una moto. Y lo encontró la policía de madrugada. Entonces, digo, acá... ¿Otra vez? Otra vez, no se supo. Paula, esto ya había pasado, que él se perdía en la moto, que lo encontraba la gente en la ruta. Y ahí hablamos de la protección que, o sea, esta persona atenta contra su propia vida primero. Claro, ¿no sería argumento suficiente, digo, le pregunto al doctor, para forzar una internación vía judicial? A ver, digamos, habría que ver cuáles son los argumentos necesarios y, como te decía antes, tiene que ser o su psiquiatra o su psicólogo, yo no sé cuál es la contención médica que él tiene, los que debieran generar esta internación. Es decir, esta internación se puede hacer sin que él esté de acuerdo. Lo que pasa es que después hay que sostener este tratamiento, que es un tratamiento difícil, que uno tiene que querer aferrarse a ese tratamiento, porque cuando uno más o menos se siente bien, se quiere ir de esa internación. Totalmente, y aunque se sienta bien, dejarlo un tiempo más como para poder limpiarlo bien y resetearlo bien. Vamos a Uruguay, enseguida seguimos acá, todos tenemos más información. Vamos con Gustavo Descalzi desde Uruguay, que tiene también información para sumar. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Buenas tardes. Cuando estuvo aquí, la última vez que lo vimos, vino acompañado de una chica. Recuerdo que lo conversamos esto. Esto fue entre el 22 y 29 de marzo. Él había dado un recital aquí en Uruguay donde no había podido continuar con la letra, no podía cantar, se perdió, se olvidó de la letra. En el escenario lo alentaron. ¿Se acuerda que lo conversamos? También había pasado lo mismo en la Argentina.
muy cerquita, tal vez con 20 días de diferencia. Él se vino acá para descansar, así se lo dijo a sus allegados, no vino solo, vino acompañado de una señorita, Candela Sánchez, alguien conocida, en algunos boliches ahí en Buenos Aires. Gustavo. Y también preocupados con la familia porque esta compañía parece que no le aportaba a este proceso de estar tranquilo. Lo quiero decir delicadamente. Sí, Gustavo, perfecto, te agradecemos. Enseguida volvemos con vos. Es momento de recapitular y la situación es la siguiente. El último momento indica que Chano Charpentier, el cantante que todos queremos, ya todos queremos a Chano, una persona que viene luchando hace años contra su problema de adicciones, fue internado nuevamente en el Otamendi, fue llevado por su mamá y la chica con la que estaba. Esto sucedió el día domingo, según lo contaba nuestra compañera Paula Galoni, periodista, quien dio la noticia justamente en el noticiero. Ahora ha sido trasladado del Otamendi, lo han llevado nuevamente a la clínica Abril. Allí Sí. es donde trata las adicciones. ¿Alguna otra vez estuvo internado en esa clínica? Sí, ya estuvo en otras oportunidades internado allí porque viene desde hace largo el tema de tratar de recuperarse y mantener esa recuperación. Ahora, lo que me parece importante también resaltar, si Chano fue al Otamendi a internarse, debería tener algún tipo de problema físico para tratarse en el Otamendi, porque si no, una clínica no te acepta, o sea, te deriva directamente a un lugar, digamos, con problemas psiquiátricos o los que él tiene que afrontar, ¿o no, doctor? Sí, a ver, en general cuando acuden a estos lugares, ¿no? Es para una guardia, para poder bajar la situación, tranquilizarlo y a partir de ahí poder derivarlo al lugar que sea el adecuado para un tratamiento prolongado. La información es que... Claro, llegó porque estaba con un cuadro de angustia, ¿no? Eso fue el día domingo, ¿verdad, Paula? El lunes, porque el lunes. domingo logra la mamá como conversar con él y que lleguen a ese acuerdo y el lunes es que se... Aclaremos que va al Otamendi porque es el lugar que lo acogió en la última operación que él tuvo. Los médicos de mayor confianza y últimos que lo estaban chequeando están ahí, Cari. Convengamos que estamos en una sociedad que está en pañales con respecto a este tema. Que desconocemos todo. Convengamos que no sabemos qué hacer con nuestra ley de salud mental. Tamara Pettinato lo está planteando. Fue a ver a la madre de Chano. Estamos en pañales, ¿por qué? Porque no sabemos para dónde salir corriendo cuando nos explota la bomba a la mano. Porque no hay, ¿Es la realidad? no hay preparación y no hay inversión. Yo le quería preguntar al doctor, porque él recién comentaba cuando hablábamos de si está bien o está mal, obviamente buscando el bienestar de él y de todas las personas que tienen estos problemas con las adicciones. Usted decía en un momento que mientras no sea perjudicial o potencialmente peligroso para él mismo o para un tercero, bueno, el resto puede llegar a funcionar. A ver, hay reiteradas oportunidades en las que en un caso corrió él riesgo su vida a raíz de un ataque, de un brote que recibió con este policía, inclusive después cuando chocó con los autos. Digo, me parece que ya ha demostrado en reiteradas oportunidades que corre riesgo él y su alrededor. Sí, lo que pasa es que para curarse de este tipo de consumo problemático, uno tiene que aportar gran parte de sí mismo. Entonces, en este sentido, digamos, ¿no? Se necesita al paciente o la anuencia del paciente para poder curarse. Totalmente. Y, digamos, esto dura un tiempo prolongado que muchas veces tiene que ver con estos lugares de encierro o con estas comunidades terapéuticas que pueden ser granjas, digamos, ¿no? Y, digamos, bueno, para una persona, para una figura pública como Chano, que necesita tanto del público, que necesita tanto de dar recitales, tanto del amor de la gente, es difícil estar encerrado. Es una enfermedad difícil, este digo. tipo de Entendemos el cáncer, entendemos otras enfermedades, pero las adicciones no las entendemos como una enfermedad y no entendemos. Terrible. Igualmente hay algo que sí es a favor y es que Chano acepta lo que le pasa. La aceptación es el primer paso para poder transformar cualquier situación. Lo hemos escuchado, lo hemos visto hablando con la Nata. Él llora cuando tiene que llamar al dealer. Consume llorando porque sabe que eso es realmente de las opciones la peor de todas. Pero bueno, vamos a seguir este tema muy de cerca. Le agradecemos mucho a Diego Quindimil, psicólogo clínico, especialista en estas cuestiones. Gracias por haber venido a la tarde. Bien, vamos a dejar a Chano. Ante cualquier novedad, por supuesto, te la vamos a estar informando. Y vamos